algún momento te imaginaste escribir cartas a alguien? Este será el tema de nuestra clase de hoy. Quien nos acompaña es la profesora Ashley Jiménez y el día de hoy veremos el texto epistolar como tipología textual. Para ello, primero leeremos un poco. Imagino que en algún momento de su vida han escrito una carta a una novia, a un amigo o incluso hasta a sus padres en alguna etapa escolar. Anteriormente, en los siglos pasados, escribir cartas era la forma en la que las personas se comunicaban con asiduidad, ya que no habían teléfonos y por tanto no había ni WhatsApp, ni mensajería, ni tampoco un email. Por lo que personajes famosos como la reina Victoria, Adolf Hitler, Manuela Sáenz o el presidente Kim Jong-un fueron destinatarios de cartas en algún momento. Por esa razón, hoy leemos los personajes de la reina Victoria que en algún momento recibieron cartas así como tú o como yo, de distintos destinatarios, en los que plasmaron sus sentimientos, pensamientos o vivencias. Hoy las leemos. Para ello, pensemos que estamos en una galería de arte o en un museo y contemplamos una obra. Como si nunca lo hubiésemos visto antes, con serenidad o apreciando el arte que hay en ella. Así leeremos para identificar la superestructura de la epístola. Ese es el carácter textual que nos dice qué debe tener cada tipo de texto para que pueda ser. Nos iremos moviendo por las galerías en las que se encuentran divididas en el salón, que son 4, para leer las cartas que se encuentran pegadas en la pared y dibujar en el papel bond que se encuentra al lado la superestructura textual. Para ello tendremos 3 minutos en los que se irán rotando grupo por grupo, en carta por carta, para que podamos dibujar la superestructura, como mencioné antes. Para poder leer las cartas tenemos el uso de hipervínculos, en los que si damos clic a la imagen, por ejemplo, del príncipe Albert o Bolívar o el presidente Donald Trump o Mahatma Gandhi, esto nos conducirá a la carta que ellos escribieron a sus destinatarios. Por ejemplo, esto nos conduce a la carta que fue escrita a la reina Victoria, una carta de amor. O, sencillamente, como Bolívar le llegó a escribir a Manuela en 1823, también una carta de amor. ¿Con qué fin? Sencillo, dibujar. Pasados los 3 minutos, empezamos a dialogar para entonces delimitar qué es lo que hemos podido observar en las cartas, qué elementos han podido evidenciar en ellas y cuáles han escrito en los papeles bond. ¿Qué consideran luego de haber leído las cartas o incluso de manera posterior a la lectura que debe llevar una carta para que pueda ser un texto epistolar? ¿Qué es lo que hace que un texto sea un texto epistolar? ¿Qué elementos nunca debería dejar de tener? Comparamos lo anotado con la superestructura traída por la profesora. Como pueden ver acá, en el recuadro debe tener un lugar y fecha. Si anotaron el lugar y la fecha, pues están en lo correcto. Un saludo. Como pueden ver en las cartas, siempre colocamos a nuestra amada Victoria, o a mi Manuelita, o al presidente Kim Jong-un, del presidente Donald Trump. El cuerpo del texto, que es el que se desarrolla el mensaje que estamos transmitiendo, y finalmente una despedida y una firma. Como pueden observar, en algunos casos los textos que leímos no tienen firma, pero sí tienen una despedida con el nombre del emisor. Ahora bien, ¿qué consideran un texto epistolar? Según la Biblioteca Miguel de Cervantes, el Centro Miguel de Cervantes, un texto epistolar se puede entender como un intercambio de información entre un receptor y un emisor, conocidos o anónimos. Como pueden ver, hay una fecha bidireccional en la imagen del icono del individuo morado y el icono del individuo azul, debido a que la comunicación es bidireccional.
produce en cuanto a respuesta a una pregunta supuesta del receptor. De igual forma, el Centro Virtual Cervantes establece que es una comunicación que se extiende en el tiempo y en el espacio. Podemos ver si tiene relación con alguna carta, incluso en films, que una carta puede ser escrita en el mes de enero y llegar muchos meses después, incluso después que el acontecimiento que comunicaba ya había sucedido. Un diálogo in abstencia, o sea, en ausencia, que pretende hacer reflexionar al lector o receptor. En otras palabras, la carta se asimila a un diálogo en el que hay ausencia del otro porque no está in situ. Hasta se considera un medio diálogo. Las cartas se presentan al desarrollo de cualquier tema que esté relacionado con la condición humana y puede tener carácter doméstico, familiar, literario o educativo. Por ejemplo, en los años anteriores al uso del Internet, pudiésemos escribir una carta a nuestra madre informando que se está esperando un bebé o simplemente que viene una boda. O, en el caso de lo doméstico, o en el caso de lo divulgativo, pues informando a que se ha ganado un concurso. El caso de Marie Curie, por ejemplo. Ahora bien, conociendo ya las definiciones y la superestructura, ¿qué pensamos acerca del texto epistolar? ¿Has escrito una carta anteriormente? ¿A quién se las has escrito? En algún momento de nuestra vida, sobre todo en la adolescencia, tendemos a escribir cartas de amor. E incluso sin ver alguna clase de lengua y literatura antes, en que realizamos tipologías textuales, sabemos que las cartas tienen que llevar una fecha, un saludo, el cuerpo de la carta en el que seguramente dicen todo el amor que profesan, o algún otro tema, y lo escribo. ¿Cómo creen que sería escribir una carta a Bolívar, Manuela, Simón Rodríguez o José Martí, un poeta cubano? Bien. Pensando cómo sería escribir esa carta, tendremos la oportunidad de hacerlo. Porque entonces pasemos al desarrollo de la clase para leer y escribir. Nos quedaremos divididos en los grupos de 4 que usamos al inicio de la clase para poder rotar en el salón y, en consecuencia, leemos para contextualizar. El primer grupo lee una carta escrita por el Libertador en 1817 al coronel Leandro Palacios. Posterior a la lectura, el grupo se dividirá en varios grupos. Aun cuando estén divididos en un grupo grande, trabajaremos en dúos después. Para responder la carta siendo un interlocutor, desde premisas de probabilidad y de obligatoriedad. En este caso, una premisa de probabilidad. ¿Cuál? El coronel Leandro Palacios debe traer más emigrados. No tenemos certeza de que sea así. Debe serlo, porque Bolívar se lo pide, pero no tenemos certeza de que sea una realidad. Es una suposición. Creemos que los traerá. Ahora, no sabemos si vendrá. Para leer la carta que insta esta respuesta, daremos clic a las imágenes que se encuentran en las diapositivas. Como indica la flecha, presiona la imagen para leer la carta. Presionamos la imagen de Bolívar, así como las otras, y esto nos llevará a la carta que fue escrita al coronel Leandro Palacios en 1817. Bien. Seguidamente, leeremos y escribiremos en el segundo grupo, para contextualizar también. El segundo grupo lee una carta escrita por Manuelita en 1823 a Bolívar. Posteriormente a la lectura, igual que el grupo anterior, se dividirán en dos para, en este caso, responder desde una premisa de obligatoriedad. O sea, es una obligación que eso esté sucediendo. Por lo tanto, Manuela, esta es la premisa, debe tener el corazón vivo para Bolívar. ¿Estamos seguros que será así? ¿Tenemos una certeza de que lo será? Para que ella pueda amarlo y esperarlo. Igualmente, presionamos la imagen y vamos a la lectura de la carta y a raíz de eso hacemos
respuesta. Volvemos a las premisas de obligatoriedad. El grupo 3 lee para contextualizar una carta escrita por Simón Rodríguez en 1825 al Libertador de América. Bolívar no debe irse culminados sus asuntos. Esa es la premisa a la que respondemos. Que escribimos para dar respuesta. Igual presionamos la imagen y leemos la carta. Y finalmente, leemos y escribimos a propósito de una carta escrita por el poeta José Martí en 1877 a un amigo, que anuncia que llegará a México en algunos días y que se va a casar. En este caso, los interlocutores actuamos desde premisas de probabilidad. Igualmente, como en el primer caso, no tenemos certezas de que esto sea así, pero esperamos que sea. El amigo de José Martí debe de tenerlo todo listo para su matrimonio cuando éste llegue. Entonces, el amigo de José Martí es el encargado de tenerlo todo listo, pero no sabemos si es así porque no conocemos la respuesta de él. Luego de haber escrito en dúo las respectivas premisas, ¿qué pensamos? ¿Cuál de las premisas expresa un deber y compromiso real? ¿O cuál expresa una suposición o una probabilidad? ¿Qué palabra dentro de la estructura de la oración marca la diferencia entre suponer y dar una orden, entre esperar y tener certezas? ¿Cómo entonces construimos oraciones en las que la obligación o las suposiciones en Venezuela denotan? ¿Cómo estamos seguros de que lo que comunicamos será recibido por el otro como una certeza o como una obligación? Reflexionemos entonces a propósito de ello. De manera posterior a los comentarios de las preguntas referidas, reflexionamos entonces acerca del uso indiferenciado que en Venezuela presentamos cuando usamos las perífrasis verbales con el verbo modal deber, que denota una intención. ¿Cómo entonces no podemos distinguir entre las obligaciones y las probabilidades colocando la preposición de o no? ¿Y cómo esto ha creado una norma lingüística en Venezuela? ¿Cómo es entonces que dentro de nuestro contexto de habla, de nuestra comunidad lingüística, podemos colocar la preposición o no, y de todas formas sabremos los venezolanos que es una probabilidad o que es una obligación de lo que se está hablando? Y en todo caso, cómo en los textos que hemos construido, luego de releerlos, incluyendo la fase de lectura y escritura de la clase, hemos usado la norma venezolana lingüística o el uso canónico del verbo modal cuando se cumple con una intención, en el caso del verbo deber. Entonces, ¿cómo hemos construido el texto de las oraciones? Usando las perífrasis deber de más infinitivo o deber más infinitivo, bien sea en casos de obligación o bien sea en casos de probabilidad. Finalmente, para concluir la clase, pensamos acerca de que deben escribir y corregir para poder aprender a hacerlo. Porque pensando acerca de lo que escribimos y releyéndonos, podemos entender cómo las normas lingüísticas de los países, en el caso de Venezuela, se ajustan a nuestra comunidad idiomática, o cómo usamos los usos canónicos que dicta la Real Academia de la Lengua para lo global. Entonces, ¿cómo respondemos al final de la clase? Con una perífrasis de obligatoriedad. Muchas gracias.